1 de julio de 2025, Plaza Trubnaya, Moscú. Un hombre camina relajado bajo el sol. Camiseta blanca, gafas colgadas en el cuello y de la mano su hermosa novia. Una pareja cualquiera, si no fuera por un detalle. Este hombre es uno de los fugitivos más buscados de toda Europa. Su nombre es Jan Marsalek. Fue el número 2 de Wirecard, la joya tecnológica de Alemania. Una empresa que llegó a valer más de 20.000 millones de euros. Hasta que confesó que 1.900 millones de sus cuentas sencillamente no existían. El mayor fraude de la historia alemana desde la guerra. Y cuando el mundo entero salió a buscarlo, Marsalek hizo algo que ningún estafador había hecho antes. No se escondió, porque este hombre tenía un segundo trabajo, y este segundo trabajo simplemente lo hace intocable. Y antes de arrancar, quiero dar una advertencia. Nada de lo que vas a escuchar hoy es inventado. Cada dato que vas a ver en este video viene de fuentes verificables. Tribunales de Múnich y de Londres, y las investigaciones periodísticas que destaparon el caso. Y no te voy a pedir que creas en mí, te las iré mostrando en pantalla para que les creas a los documentos. Al final de este video vas a entender 3 cosas. ¿Cómo el orgullo tecnológico de un país entero resultó en realidad ser un castillo de mentiras? ¿Por qué cuando los periodistas lo destaparon, el gobierno alemán buscó a los periodistas? Y la pregunta que todavía le quita el sueño a toda Europa. ¿El cerebro de todo esto era un espía que se volvió estafador o un espía que montó una estafa? Para entender esta historia hay que empezar por una humillación. Durante años a Alemania le dolió una sola cosa. Las potencias de internet eran gringas. Google, Amazon, PayPal. Europa ponía las fábricas y Estados Unidos ponía el futuro. Pero entonces, en 1999, apenas 6 meses después de PayPal, nace en Múnich una empresita de pagos llamada Wirecard. Sus primeros clientes no eran precisamente elegantes. Su mayor base de datos era de personas que consumían o eran ludópatas en páginas de apuestas. Básicamente los negocios que los bancos serios no querían tocar. Pero pagar en internet era el futuro. Y Wirecard lo entendió antes que casi nadie. En 2002 llega el jefe que le da rostro a la empresa, Markus Braun. Un ingeniero austriaco que copia el manual de Steve Jobs. Suéter negro de cuello alto, discurso de visionario y promesas de un futuro sin efectivo. Suena prometedor. Y a su lado sube como espuma un joven empresario. Un chico que había entrado a la empresa con apenas 20 años, Jan Marsalek. Brillante, encantador, carismático, adicto al lujo, a trajes de medida y sobre todo a jets privados. Braun era la cara y Marsalek era el que hacía la magia, el director de operaciones, el dueño de la orquesta y el que manejaba el negocio con Asia. Y esta orquesta funcionó. Wirecard entra al DAX, que es el club de las 30 empresas más importantes o caras de Alemania, sacando de su camino al Commerzbank, que era un banco histórico en Alemania. En su pico llegó a valer alrededor de 24.000 millones de euros. Y es que hubo un momento en el que valía más que el mismísimo Deutsche Bank. La prensa lo celebraba, los políticos lo presumían, los fondos de pensiones metían la plata de los jubilados. Y es que Alemania por fin tenía un gigante digital. Solo que había un problema. Y era un problema de 1.900 millones de euros. Buena parte de ese imperio simplemente no existía. Y es aquí donde entra el héroe incómodo de esta historia. Un periodista del Financial Times llamado Dan Ensikrum. Durante años, Ensikrum y su equipo publicaron muchos reportajes sobre una sola cosa. Las cuentas de Wirecard simplemente no cuadraban. Ingresos que parecían inflados, filiales asiáticas fantasma, documentos sospechosos que llegaban desde un denunciante en Singapur, y es que cada reportaje tumbaba la acción. Y Wirecard respondía siempre de la misma manera. Lo negaban todo. Y además de demandar y acusar al periódico de conspirar con especuladores. Y hasta este punto todo era normal, toda empresa acusada se defiende. Pero es que lo verdaderamente increíble pasó del otro lado del mostrador. Y es que en febrero de 2019, BaFin, el supervisor financiero de Alemania, que es básicamente el equivalente al árbitro de mercado, tomó una decisión histórica. Prohibió apostar contra las acciones de Wirecard. La primera prohibición de ese tipo para una empresa en la historia de todo el país. Y por si fuera poco, se presentó también una denuncia penal. Y aquí pregunto, ¿contra quién pueden creer que fue la denuncia? ¿Contra Wirecard? No, contra los periodistas. Y es que la Fiscalía de Múnich abrió una investigación criminal contra Ensikrum. Y es que parece loco de creer, pero literalmente el guardián del mercado protegió el fraude y persiguió a quien estaba denunciándolo. Y es aquí, con el Estado como protector, Wirecard adquirió una cosa muy importante: el tiempo. Pero aquí hay una cosa que es cierta: las mentiras contables tienen un problema. En algún momento alguien va a pedir plata. Y es que en junio del
2020, los auditores de EI se negaron a firmar las cuentas si no se comprobaba un detallito. Y es aquí donde los bancos filipinos respondieron con algo realmente escalofriante. No solo no tenemos esa plata, no tenemos ningún tipo de relación con Wirecard. Y es que sí, los documentos claramente eran falsificados. Esa plata nunca entró al sistema financiero filipino. Y días después, la propia empresa lo admitió con un eufemismo que ya es historia. Existe la probabilidad preponderante de que esos 1.900 millones simplemente no existan. A partir de este momento, lo que sucede es una demolición en cámara rápida. El 22 de junio del año 2020 arrestan a Marcus Brown y el 25 de junio, o sea 3 días después, Wirecard, la empresa del DAX, el orgullo digital de Alemania, se declara insolvente. Las acciones pasan de valer cientos de dólares a valer simplemente centavos. Todo se estaba yendo a la mierda. Miles de accionistas, incluidos fondos de pensión, lo pierden casi todo. Y es que este escándalo se lleva por delante al propio jefe del BaFin, que termina dimitiendo de su cargo. Y el ministro de finanzas de esa época, un señor llamado Olaf Scholz, lo resume en una sola palabra: un escándalo sin precedentes en la Alemania posguerra. Pero faltaba el detalle más importante de todos. Cuando la policía fue a buscar el hombre que manejaba el negocio desde Asia, el dueño de los secretos, el señor de los 1.900 millones de euros fantasma, Jan Marsalek, ya no estaba. Y no porque se hubiera muerto. Antes de esa demolición, que fue muy rápida, hay que retroceder unos días atrás. Una semana, para ser exactos, el 18 de junio del 2020. El mismo día en el que estalla el escándalo de los 1.900 millones de euros, Wirecard despide a Jan Marsalek. Y Marsalek, muy tranquilo, le dice a sus allegados algo digno de un actor, que va a viajar a Filipinas a buscar la plata. Básicamente a demostrar que los fondos sí existen. Y aunque sorprendente, los registros filipinos de migración muestran su entrada al país el día 23 de junio y su salida hacia China el día siguiente. Caso cerrado, el fugitivo está en Asia, ¿verdad? Pues es falso. El propio ministro de Justicia filipino lo confirmó. Esos registros fueron falsificados. Metidos a mano en el sistema, los funcionarios de inmigración que escribieron esas entradas ficticias claramente fueron destituidos, y es que alguien fabricó una pista falsa oficial dentro de las bases de datos de un estado para mandar a los agentes a buscar a la otra punta del mundo. ¿Y por dónde se fue en realidad? Según en la reconstrucción después de las investigaciones periodísticas, esa misma noche, el 18 de junio, Marsalek voló desde un pequeño aeródromo cerca de Viena en un jet privado rumbo a Minsk, la capital de Bielorrusia. Y a partir de ese punto, el rastro empieza a enfriarse cada vez más. Interpol emite una notificación roja: fraude a escala monumental. Esto rara vez sucede. Alemania lo declara uno de sus hombres más buscados del país, con su cara empapelada en aeropuertos, en estaciones, en todo lado. Europa entera lo busca durante años y nada, ni una foto, ni un retiro, ni un solo error. Y cuando un fugitivo no comete ningún error en tanto tiempo, la pregunta que más se hace sobre la mesa es la siguiente: ¿quién lo está ayudando? Y amigos míos, la respuesta llegó en marzo del 2024, casi 4 años después. Y fue tan absurda que literalmente parecía como guionizada por Hollywood. Una investigación de un año de Insider, de Der Spiegel, la cadena ZDF y Der Standard reveló dónde había estado viviendo el hombre más buscado de toda Europa: en Moscú, bajo la protección del GRU, la inteligencia militar rusa. Y la identidad de esa persona te va a sorprender, porque resulta que en Rusia figura como un sacerdote ortodoxo, Konstantin Bayosov, que en verdad existe. El prófugo de los 1.900 millones de euros vivía con la identidad prestada de un cura, pero la investigación decía algo todavía más grave: que Marsalek no se volvió espía después de huir. Según esos medios, su relación con la inteligencia rusa venía alrededor del 2014. Y es que hagamos la cuenta, eso significa que durante años el director de una empresa del DAX, una empresa que procesaba los pagos con tarjetas de millones y millones de personas y miles de negocios en todo el mundo, habría sido al mismo tiempo un activo de Moscú. Y es que date cuenta, tus compras, tus datos en sus manos. Y es que hay un mensaje que lo retrata enterito. Con otra gente, Marsalek escribió que conocía muy bien a los periodistas de investigación de Bellingcat, porque Wirecard procesaba buena parte de sus pagos y que además tenían acceso a sus datos como reservas de vuelo. Y es que si lo piensas detalladamente, el espía no tenía que hackear nada, porque el espía era el sistema de
pago. Y a ver, te estarás preguntando cómo sabemos todos estos nombres y apellidos. Toda esta información se encuentra en un juicio real de Londres, que es catalogado como el mayor juicio de espionaje del Reino Unido en décadas. Y es que en 2023 la policía británica allanó una vieja casa de huéspedes en un pueblito costero llamado Great Yarmouth, y lo que encontraron adentro lo describieron como una cueva de Aladino del espionaje. Cámaras ocultas, documentos de identidad falsos, equipos de intercepción, básicamente una fábrica de espías en la Inglaterra profunda. Y su dueño era un búlgaro llamado Orlin Rousev. ¿Y de quién recibía órdenes Rousev? La fiscalía británica fue explícita: de Jan Marsalek. Desde Moscú, Marsalek actuaba como un intermediario de los servicios rusos, porque en su celular encontraron decenas de mensajes de texto entre ellos dos. Y aquí la pregunta es, ¿qué hacía esta red? Y la respuesta es cosas que dan escalofríos. Según lo presentado en el juicio entre el 2020 y el 2023, operaron en países como el Reino Unido, Alemania, Austria, España y Montenegro. Vigilaban periodistas, disidentes y hasta objetivos militares. Y su objetivo número uno era Christo Grozev, el periodista búlgaro de Belgrado, que había expuesto operaciones encubiertas rusas según la evidencia del juicio. Marsalek le escribió a Rousev en el 2020 que el mismísimo Putin consideraba a Grozev un objetivo prioritario. O sea que ya estamos hablando de objetivos militares en una conversación de un desfalco de dinero. Y en sus mensajes los espías discutían el menú de opciones contra él. 1. Sentarse a su lado en aviones para espiarlo. 2. Robarle el portátil y llevarlo a la embajada rusa. 3. Quemarle sus propiedades. 4. Secuestrarlo y llevarlo a Moscú. O 5. Directamente En el 2022, alguien entró al apartamento de Grozev en Viena. Su hijo estaba dentro jugando videojuegos, lo que estaría haciendo cualquier adolescente. Hasta que en marzo del 2025, o sea, hace muy poco tiempo, el jurado por fin dio su veredicto. Eran culpables. Y en mayo llegaron las penas. El cabecilla, Rousev, 10 años y 8 meses de prisión. Su mano derecha, 10 años y 2 meses. Y el resto de la red, penas entre 6 y 10 años. El jefe antiterrorista de la policía de Londres lo bautizó como una frase que lo dice absolutamente todo: espionaje a escala industrial en nombre de Rusia, 6 condenados. Y el hombre que según la fiscalía dirigía la orquesta desde Moscú sigue sin pisar un solo tribunal. Alemania, mientras tanto, ya no lo investiga solo por el fraude. Su fiscalía federal le abrió una investigación por espionaje. Y así llegamos de vuelta al 1 de julio del 2025. Plaza Trubnaya de Moscú, el paseo bajo el sol. Porque cuando los reporteros del Der Spiegel finalmente lo encontraron, Marsalek no estaba en un búnker ni con capucha y mucho menos mirando sobre el hombro. Estaba de la mano de su novia, Tatiana, una traductora que según el reportaje comparte con él algo más que el amor. Comparten empleador, el FSB, el Servicio de Inteligencia Interna de Rusia. Y es que la historia completa, dice el propio reportaje, tiene todos los ingredientes de una serie: romance, un complot de asesinato, intentos de secuestro, y la conclusión es la parte más incómoda. No es que nadie sepa dónde está el hombre más buscado de Europa, es que todo el mundo lo sabe, pero Rusia no extradita, y menos a alguien que según todas las investigaciones trabaja para Rusia. Y es aquí donde las órdenes de captura de Interpol chocan contra un muro llamado Kremlin. Mientras tanto, del otro lado del muro, la justicia avanza con lo que tiene. En Múnich, Alexei Markus lleva 6 años de prisión preventiva, todavía sin sentencia, en un juicio que ya acumula más de 270 días de audiencias. Braun jura que él también fue engañado, que el verdadero titirero era Marsalek, pero en cambio la fiscalía dice que él era cómplice. Y la empresa alemana reporta que los alegatos finales llegan este octubre y que la absolución se considera prácticamente descartada. Y es aquí donde te invito a pensar en esa imagen final. El que se quedó a dar la cara lleva 6 años tras las rejas pagando sentencia, y el que se fue pasea por Moscú. Pero aún queda la pregunta final, la que los investigadores europeos aún no pueden responder del todo. Si Marsalek era un activo ruso desde el 2014, ¿cómo sostienen estas investigaciones? Porque durante años el corazón financiero de una empresa del DAX estuvo conectado con Moscú, y es ahí donde la historia cambia de tamaño. ¿Los 1.900 millones de euros fueron solo codicia? ¿O aparte de esa plata terminó financiando otra cosa? ¿Wirecard fue una estafa que degeneró en espionaje? ¿O una operación de inteligencia disfrazada de fintech desde mucho antes de lo que creemos? Nadie lo ha podido comprobar todavía, pero cuando el estafador más buscado de toda Europa resulta ser protegido por 2 servicios de inteligencia, la pregunta deja de ser paranoia. El expediente sigue abierto. Y es que, resumen en frío, los 1.900 millones de euros nunca existieron, y una empresa que valía millones
y millones de euros pasó a valer centavos. Y este caso todavía sigue abierto, así que en las próximas semanas podemos ver el veredicto final con Damarcus Brown, que desde mi opinión creo que se le va a ir profundo. Suscríbanse a este canal, activen la campanita y muchas gracias por ver este video.